Esto es de voz, esto es de voz en voz. Son, sobre, de voz en voz. Esto es de voz en voz. Y que tu voz resuene. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la producción de Política en 18 de Voz en Voz, donde le damos voz a voces jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. En esta ocasión estoy con la antropóloga Fiamma Carlín, quien nos contará un poco acerca de la situación de las lenguas indígenas en el Perú. Fiamma, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Para empezar con esta entrevista, quisiera saber si usted conoce cuántas lenguas indígenas hay en Perú. Sí, bueno, en el Perú son 48 lenguas, 4 de ellas se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. De estas, ¿cuántas son oficiales, reconocidas en la Constitución? Dos, bueno, y aparte del español, ¿no? El castellano, el aymara y el quechua. Y aymara y quechua se hablan sobre todo en los Andes, ¿no? Ok, tú, Fiamma, ¿cómo fue que te enteraste de la existencia de las lenguas indígenas? Bueno, por mi propia carrera, como soy antropóloga, entiendo que hay grupos étnicos y estos grupos étnicos tienen sus propios idiomas, lenguas. Entonces, obviamente por eso me enteré, ¿no? Sin embargo, debido a la diversidad que existe, es bastante difícil también acordarse de todas, ¿no? Pero más o menos se puede ubicar dentro de un mapa. Antes de, enterarse de esta existencia en la carrera, en la escuela primaria o secundaria, ¿no les comentan acerca de esto? O sea, ¿no viene a lo mejor en algún libro de texto o que se le dé difusión por los medios de que existen más lenguas, de que existen estas comunidades con idiomas diferentes? Yo creo que en la primaria, sí, o sea, nuestros textos, yo recuerdo que teníamos textos escolares con nombres quechuas, por ejemplo, Minca, que era el libro de comunicación o de lenguaje, y bueno, Minca en quechua es una palabra que significa trabajo grupal, ¿no? Entonces, así teníamos, por ejemplo, libros, y es como que siempre se han introducido ciertas palabras o ciertas cosas, ¿no? Del quechua, por lo mismo que también somos un país en que el quechua o el runasimi era el dialecto oficial de los incas. Entonces, por eso teníamos que saber de qué era el quechua, ¿no? Sin embargo, de las lenguas amazónicas no se hablaba mucho, sobre todo se hablaba del quechua, ¿no? Y bueno, del aymara un poco, ¿no? Pero igual el aymara es una minoría, sobre todo en el altiplano, ¿no? El quechua está más expandido en todo el Perú, ¿no? Es aproximadamente 13%, ¿no? Y aparte que era idioma oficial de los incas. También como, bueno, yo me imagino, no sé, ahorita tú me lo podrías corroborar también como parte de, a lo mejor, y de la construcción de esta identidad, ¿no? Identidad nacional a partir de los incas, como por eso es que tiene más presencia, a diferencia de las lenguas amazónicas que también nos has ahorita comentado. Claro, el quechua tiene muchísima más presencia, incluso en la misma Amazonía eh, tiene mucha más presencia. Es como que un idioma o una lengua que tiene muchos dialectos y que se habla de diferente forma en diferentes partes, ¿no? Eh, y obviamente sí, el quechua tiene mucho más, es más, o sea, yo no soy quechua hablante, pero sí manejo ciertas palabras Ujú. que sí se significan en quechua, ¿no? ¿Y por qué? Porque mis abuelos o mis parientes lo hablaban, sin ellos ser quechohablantes. Quisiera saber cuál es tu opinión acerca de las lenguas indígenas. Bueno, en realidad yo creo que es importante reconocer las lenguas indígenas, puesto que es el lenguaje con el que muchos nacen, sin embargo, no se ha sabido reconocer y no se ha sabido convivir a nivel de Estado y a nivel de país con las diferentes lenguas. Es por eso que se han ido perdiendo cada vez más.
Sin embargo, en los últimos años he notado cierta revaloración, sobre todo del quechua, ¿no? Hay muchas personas que se interesan en saber y de conocer el quechua, ¿no? O de estudiarlo. Y he conocido de muchas personas que incluso han copado los cursos de quechua, ¿no? Hay muy pocos lugares donde se enseña, sin embargo, se han copado, entonces hay como una cierta revaloración de los últimos, de repente, 10 años, sobre todo del quechua, ¿no? Pero que a nivel de Estado todavía no se sabe tratar, no se sabe manejar esto, ¿no? Bueno, también entrando un poco en ese sentido y pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál es la situación de las lenguas indígenas en los siguientes ámbitos? En el ámbito de educación, en el de salud, en cuanto a las leyes, medios de comunicación, en cuanto al lenguaje de señas y en cuanto a lo mejor ya a las señalizaciones de carretera o de textos y demás. ¿Cómo es la situación? Ya, a ver, a nivel de leyes, el Perú, constitucionalmente se considera un país, multilingüe, ¿no? En el cual se respeta la diversidad, lingüística, ¿no? Sin embargo, a nivel de educación, de salud, se evidencia que hay mucho desfase en eso, ¿no? Se prioriza de repente el quechua y no las lenguas amazónicas, de repente, ¿no? O el castellano. A nivel de educación también se prioriza, o sea, al decir una educación multilingüe, una alfabetización, siempre se prioriza el castellano en vez de las lenguas indígenas. El Estado intenta, ¿no? De repente, por ejemplo, en cuestiones de mensajes oficiales, lenguaje de señas, si hay o trata de tener ciertos intérpretes, pero por ejemplo, en lo que indicas de señalización, no hay señalización ni nada de eso en lenguas indígenas, ¿no? Amazónicas o quechuas, ¿no? De repente por ahí quechua, pero no, muy difícil encontrar ese tipo de señalización. Y por ejemplo, en educación, los textos escolares, por lo general, hay en quechua y aymara de repente un poco en las zonas donde se prioriza, ¿no? Sin embargo, en los lenguajes amazónicos es muy difícil encontrar eso, ¿no? En el sentido del lenguaje de señas, algo que sepas en ese sentido. Como te digo, en lo que es mensajes oficiales, de repente cuando va a hablar el presidente, ¿no? En el canal oficial del Estado, sí prioriza lo que es lenguaje de señas en el idioma al que va a estar dirigido, ¿no? Porque hay como que una retransmisión para la zona en específico, incluso hay noticieros en quechua, ¿no? Y con lenguaje de señas de quechua. Ujú. También algo en lo que me interesa es en el ámbito de la salud, porque por ejemplo ahorita como lo vivimos con la pandemia de la COVID-19, al menos aquí la situación en México y una de las problemáticas que se estuvo atravesando es que no había o se enfrentaban a muchos problemas de que no existían estas como traducciones o estas personas, ¿no? Que también estuvieran traduciendo a las diferentes lenguas indígenas. Entonces, en el ámbito de la salud, ¿cómo le ha ido a Perú con las lenguas? Ya, o sea, si bien es cierto, el tema del COVID es bastante coyuntural, ¿no? Sin embargo, han habido otro tipo de episodios que también han sido muy fuertes. Por ejemplo, ha habido una especie de, bueno, no sé si llamarlo pandemia, pero una infección bastante generalizada en la Amazonía de VIH, por ejemplo, ¿no? Y no se ha sabido llegar a los grupos amazónicos debidamente por el tema de, uno, acceso o un trato adecuado con estos grupos étnicos desde el sector salud, ¿no? Eso es lo que yo sé, ¿no? Personalmente. Entonces, imagínate si es que ya desde antes, con este tipo de brotes, ¿no? De VIH y de temas de enfermedades infecciosas, no ha habido un trato adecuado, peor ha sido con el tema del COVID. Ahora, en la Amazonía, por ejemplo, las que no saben hablar castellano por lo general son las mujeres, ¿ya? Porque hay mucho celo con el tema de las mujeres y los que saben hablar castellano son los hombres, ¿no?
sí saben hablar castellano y las mujeres en menor cantidad, pero sí los intentan o sí saben hablarlo. Entonces, si bien es cierto, hay cierta comunicación, el problema no solamente es la comunicación, sino el trato del sector salud hacia los grupos étnicos, ¿no? Sobre todo los grupos étnicos amazónicos. Con respecto a los grupos quechohablantes y aymaras, sí, ellos son, como se dice, bilingües, ¿no? Entonces, por lo general son los abuelos, ¿no? Los que no hablan de repente quechua, lo que solo hablan quechua, ¿no? Porque no han accedido a educación oficial, digámoslo así, pero en mucha menor medida, o sea, es un grupo muy reducido, ¿no? Y por lo general siempre tienen su intérprete o algún familiar que sí hable castellano, entonces tratan de comunicarse así. El principal problema me parece que es los grupos amazónicos en la actualidad. Ujú. Ya nos has comentado un poco acerca del problema entre el Estado, ¿no? Y esta parte de su acercamiento con las lenguas, pero de manera más específica, ¿cómo es la representación política indígena en tu país? Nula, la verdad es que es bastante nula la representación indígena. Sé que hay algunos grupos, por ejemplo, aymaras o quechuas, que por influencia sobre todo aymaras, ¿no? En el altiplano, por influencia de Bolivia, por ejemplo, los grupos bolivianos han tratado de agruparse, ¿no? Pero así representación política en el sentido de que han tenido curules de repente o tienen algún tipo de cuota indígena, no la hay. No hay cuota indígena en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? No hay ningún tipo de representación por ahí. Creo que en el Parlamento anterior estuvo una señora que sí era quechua hablante o aymara, si no me equivoco, pero en realidad es nula. La participación política de los grupos indígenas son pocas. Aparte que también en el Perú, por lo general, ahorita es como una tercera, yo lo veo así, ¿no? Es una tercera etapa en lo que por lo general los abuelos son los que eran quechohablantes. O sea, las personas que ahorita de repente pueden participar en política, tienen de entre 35 y 45 años, fueron sus abuelos los que eran quechohablantes, ¿no? Entonces, es como que ya se ha ido perdiendo esto, ¿no? Ok, entiendo. Eh, Desde tu perspectiva, ¿qué crees que opina la sociedad de los indígenas y de las lenguas indígenas? Ya, a ver, los grupos étnicos, por lo general, a ver, hay que hacer una diferenciación en realidad, porque una cosa son los grupos étnicos amazónicos y otra cosa muy distinta los grupos étnicos de los Andes, ¿no? En cuanto a los grupos, no se le dice grupos étnicos al de los Andes, sino lenguas indígenas, ¿no? Indígenas. Ellos han tenido mayor participación y mayor visibilidad. Lo- Me refiero a lo de los Andes, mayor visibilidad en la escena nacional. Es por eso que se puede tener una mayor noción de quiénes son ellos, ¿no? De dónde viene y qué es lo que ha pasado dentro de su evolución, ¿no? Ha habido, bueno, sobre todo en la primera oleada de los 60, cuando hubo una migración bastante extensa, eh, ha habido mucha discriminación, ¿no? Ya ahora hay menos y es por eso que también se ha perdido el habla de repente de los nietos o de los mismos hijos que de repente entienden pero no lo hablan, el quechua y el aymara, por esta misma discriminación. Eso en cuanto a los Andes. En cuanto a los grupos étnicos de la Amazonía, se ha habido un brote y una puesta, como se dice, eh, hace como que 10 o 15 años, se habla más de los grupos étnicos amazónicos debido a algunos sucesos que han habido acá en el Perú en cuanto a problemas de medio ambiente, ¿no? Y han habido enfrentamientos entre indígenas y el Estado por la protección de estos medios, del medio ambiente donde ellos viven, ¿no? Y por unos temas legales en cuanto a posesión de tierras y todo eso. Entonces, es como que se ha visibilizado la situación de los indígenas
amazónicos en la escena nacional, ¿no? Sin embargo, a ellos todavía les falta mucho porque son grupos realmente, son poblaciones realmente pequeñas. Estamos hablando de aproximadamente que el 5% de la población total del Perú y que ocupan grandes extensiones de tierra y que dentro de esas extensiones hay bastante eh, recursos naturales que el Estado obviamente quiere explotar y ahí hay un enfrentamiento, no ha habido un trato adecuado, no ha llegado el Estado, entonces ellos en estos últimos 15 años se han como que se han visibilizado y la gente obviamente los ha apoyado, ¿no? Ha apoyado mucho, incluso ha habido marchas multitudinarias, por ejemplo, lo del Baguazo, ¿no? En que todo Lima se levantó porque hubo muertes de grupos de indígenas, ¿no? Y la gente entiende y la gente apoya bastante a los grupos étnicos de la Amazonía, ¿no? Y ya no hay como que mucho sesgo, al menos en los últimos 10 años yo he notado que la gente, o al menos los jóvenes, intentan, por ejemplo, conocer el quechua y pues, se muestran muy interesados en aprender quechua y en revalorar a los grupos étnicos, en revalorar sus luchas, ¿no? Y eso. Me llama bastante la atención lo que nos comentas y lo que nos has comentado a lo largo de la entrevista, porque hay ciertos paralelismos con la situación en México y también ciertos contrastes con la situación en Paraguay, que también hace unas entrevistas le tuvimos la oportunidad de hablar con una chica de Paraguay que nos compartía un poco de su experiencia con lo de las lenguas en su país. Entonces, es bastante interesante. Y ya finalmente, para terminar la entrevista, ¿por qué o qué utilidad ves en aprender una lengua indígena? Bueno, en la actualidad, por ejemplo, yo como antropóloga, por ser parte de las ciencias sociales, para mí es de mucha utilidad, por ejemplo, aprender quechua, ¿no? Puesto que solicita mucho este tipo de perfil, ¿no? Al menos del Estado, de algunos grupos, no sé, de algunas empresas, ¿no? Para mi carrera en especial, sin embargo, sé de otras personas que tienen mucho interés por simplemente conocer o porque también dentro de los profesionales sobre todo, les piden tener, por ejemplo, dos idiomas, ¿no? Entonces optan por también conocer quechua porque hay una revalorización, ¿no? Hay muchas personas que saben quechua, inglés y castellano porque son profesionales, necesitan tener esas lenguas, ¿no? Y optan por ejemplo, el quechua, ¿no? Ok, no sé si quieres agregar algo más respecto a este tema de las lenguas indígenas en tu país o en general. Yo creo que es bastante importante a este tipo de conversaciones, ¿no? Acerca de los diferentes ámbitos en todos los países de Latinoamérica, de lo que está sucediendo con respecto a las lenguas indígenas, ¿no? Y con los movimientos indígenas en sí, ¿no? Y su revalorización de repente es bastante importante conocer, ¿no? Este tipo de procesos y bueno, para poder también velar por los derechos de las demás personas, ¿no? Y por su derecho a su identidad étnica, ¿no? Indígena. Ok, Ujú. pues te agradecemos mucho, Fiamma, por habernos concedido esta entrevista. Les agradecemos mucho también a los que vayan a ver este video cuando se estrene. Los invitamos a que compartan nuestros contenidos, a que nos vean el sábado a las 8 de la noche en Política en 18. Y pues nada, nos estamos viendo y esto ha sido De Voz en Voz. Gracias. Esto es de voz, esto es de voz en voz. Soben de voz en voz. Esto es de voz en voz. Y que tu voz resuene.